Hola a todos, en el vídeo de hoy, veremos cómo realizo la primera alimentación de cachorros de 25 días a la dieta BARF. Es esencial entender qué es la dieta BARF. Esta dieta se basa en alimentos crudos y naturales, incluyendo carne cruda, huesos, órganos y vegetales. Asegúrate de investigar y conocer bien los principios detrás de esta dieta con la intención de conocer y estar seguro si optaras por darle este tipo de alimentación a tu cachorro y para garantizar una transición suave a tu cachorro. Consulta con un veterinario, antes de realizar cualquier cambio en la dieta de tu cachorro. Ellos podrán proporcionarte orientación personalizada, asegurándose de que la dieta BARF sea adecuada para la salud y necesidades específicas de tu pequeño amigo peludo. Transición gradual, como les mostré en un vídeo anterior, la transición del alimento de leche materna a fórmula, de fórmula a papilla y posteriormente de papilla a su alimento final. Prepara a los cachorros y su organismo para ir asimilando el alimento de la mejor manera. En este caso, para cachorros que comerán alimento BARF, introduciremos la comida de manera gradual para permitir que su sistema digestivo se adapte. Lo haremos mezclando pequeñas cantidades con su segunda papilla y aumentando la proporción en los días siguientes. Una vez logrado esto, quitaremos los otros ingredientes y ofreceremos con toda confianza el alimento a los cachorros, tal y como lo muestro en este vídeo, en donde es la primera vez que comerán la carne de esta manera. Mira cómo les gusta y disfrutan este alimento. Recuerda que solo tienen 25 días. Variedad de ingredientes, se trata de variedad. Asegúrate de incluir una amplia gama de alimentos crudos, como carne magra, huesos carnosos, órganos y vegetales. Esto garantizará que tu cachorro reciba todos los nutrientes esenciales para un crecimiento saludable. Supervisa y ajusta, observa cómo responde tu cachorro a la nueva dieta. Presta atención a su energía, peso y salud en general. Si observas algún cambio preocupante, ajusta la dieta según las recomendaciones de tu veterinario. Conclusión, en resumen, la dieta BARF puede ser una opción maravillosa para tu cachorro, siempre y cuando se implemente con cuidado y consideración. Recuerda consultar con tu veterinario, realizar la transición gradualmente y ofrecer una variedad de alimentos para garantizar una dieta equilibrada. En todo este tiempo que llevo criando la raza mastín napolitano, he alimentado a mis mastines con distintos tipos de comida. He probado diversas opciones y todas me han dado excelentes resultados. No estoy cerrado a solo usar un tipo de alimentación en específico, porque me he dado cuenta que mientras el alimento que ofrezcas sea de alta calidad, siempre será lo mejor para ellos. Estarán bien y se beneficiarán de ese alimento. Así que selecciona la opción que consideres mejor. Si tienes alguna experiencia con la dieta BARF para cachorros, compártela en los comentarios. Espero que esta información te sea útil. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu comentario, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir disfrutando de otros vídeos. Gracias y mucha suerte.